Comenzamos entonces. Muy bien, entonces el tema de la clase de hoy es hablar sobre, empezar a charlar sobre qué es la cuántica relativista. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué sería interesante hacer cuántica relativista? La primera respuesta sería ¿por qué no? Si uno puede hacerlo. Pero en vistas de lo que estuvimos viendo en las últimas clases, hay motivaciones para tratar de crear una teoría cuántico-relativista a la vez. Entonces, en la clase pasada vimos que cuando uno quiere describir la física a nivel fundamental, uno necesita incluir a la relatividad en el juego. Algunas de las motivaciones son las siguientes. Uno es el hecho de que de repente aparecen las antipartículas, y eso es algo que de alguna manera no surge espontáneamente en la cuántica no relativista, y sí es una consecuencia de introducir la relatividad en una formulación cuántica. Y esto es algo que se conoce ya hace mucho tiempo, ¿no? Desde que se descubrió la radiación beta a fines del siglo XIX. ¿Sí? Sabemos que la radiación beta, uno de los dos tipos de radiación beta incluye positrones, que sabemos que se descubrieron hace casi 90 años. Entonces, de alguna manera hay que describirlas y la solución es incorporar la relatividad. Otro motivo por el cual uno quisiese introducir la relatividad en una formulación cuántica es el hecho de que los aceleradores ya desde hace 70 años son capaces de acelerar electrostáticamente protones a velocidades relativistas, ¿sí? A velocidades, a ver, una pregunta. Ok. Bueno. Entonces, como vimos que ya hace mucho tiempo que se aceleran protones a velocidades relativistas, no nos alcanza entonces con una cuántica no relativista. En particular el LHC, que es un acelerador que está en Suiza, que es el acelerador al día de hoy más grande, acelera protones a una velocidad que es cercana a 10 milésimos de la velocidad de la luz, para que tenga una idea de cuán cercano a la velocidad de la luz uno puede acelerar protones. Por otro lado, si los quarks son lo que nosotros sabemos al día de hoy que son partículas, los quarks más livianos, el U y el D, que son los que conforman a los protones y a los neutrones, o sea, básicamente junto con el electrón, es toda la materia ordinaria que conocemos, tienen masas del orden del megaelectronvolt, y forman 3 quarks de estos, ya vimos la clase pasada, forman el protón, que tiene una masa de más o menos 1000 MeV. Entonces lo que eso nos dice es que los quarks, además de contribuyen a la masa del protón, mayormente con energía cinética. Su masa, la masa de los quarks como constituyente de la masa del protón es despreciable, es un milésimo, ¿sí? Es un centésimo, la masa de los 3 quarks relativa a la masa del protón, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los argumentos en función de cosas que nosotros hayamos visto en clases previas, que motivan el hecho de introducir a la relatividad especial en una formulación cuántica. Si no es una sofisticación formal o algo que uno hace porque puede, sino que es algo que uno necesita hacer si quiere dar una descripción de la física de este nivel. Sorprendentemente, los primeros intentos de hacer una formulación cuántico-relativista fueron inmediatamente posteriores a la formulación de la mecánica cuántica de principios de la década del 20 del siglo pasado. ¿Sí? Perdón, había alguien que tenía una duda. Yamil. Bueno, si de repente sí, en la clase práctica del martes, Matías Perlín puso que la masa del Strange era 540 MeV y me parece mucho. Me parece que la masa del Strange es 150 MeV, pero no estoy del todo seguro. Nada, hay que googlear cuál es la masa del Strange. Pero es del orden de por arriba de los 100 MeV.
O sea, es Gustavo, 2 órdenes de magnitud más que el quark U y el D. Gustavo, no sé si me escuchás Sí, te o me escuchan escucho. todos. Sí. No, igual yo no lo aclaré en clase como para no meter ruido, pero ahí es la más efectiva lo que puse. No, Ok, no, no la masa ok. Sí, del y quark en había, sí, sino la efectiva, que era algo que íbamos a comentar un poco hoy, como para, no queríamos marear mucho, entonces el mismo en la guía estaba como dato y lo usamos sin comentar demasiado. Tal vez vos decías algo, entonces dijimos, bueno, esperemos a ver, después lo hablamos. claro, Pero ese es el motivo. claro, claro, donde la masa efectiva es la masa que, como si fuese la masa total que aporta un quark a un hadrón. Por ejemplo, en el caso del protón, que tiene 2 quark U y un D, si el protón tiene una masa de 1000 MeV y tiene 3 quarks de la misma masa, la masa efectiva del quark U y el D debería ser del orden de los 300 MeV. Esa masa efectiva es la masa eh, intrínseca de la partícula, que para el caso del quark U es del orden de los 4 MeV, pero eh, eh, está en un estado ligado, o sea, hay energía de interacción, y si uno esa energía de interacción se la suma a la masa, es como dijese, bueno, la masa efectiva, cuánto contribuye esta partícula con su masa y toda su energía, es del orden de los 300 MeV para el quark Q. Y no me parece alocado que sea 540 para el Strange. En ese sentido está bien. Ok, muy bien. Otra pregunta. ¿Se mide de manera indirecta la masa de un quark dado que no pueden aislarse? Sí. Las no existen mediciones directas de las masas de los quarks, salvo para el quark top, que es una partícula muy pesada, es la partícula elemental más pesada, pesa tanto como un átomo de oro en total, y esa sí se puede medir experimentalmente de manera directa. Para el quark B se puede medir de una manera cuasi directa, para el resto de los quarks no. Y según tengo entendido, las masas se calculan o se infieren de mediciones experimentales aplicando una teoría de QCD. O sea, haciendo extrapolaciones de QCD a bajas energías, uno puede inferir la masa de los quarks agarrando todos los resultados experimentales. Pero no hay mediciones directas de los quarks. De los quarks. En parte porque no pueden aislarse, pero hay algunos estados ligados. Por ejemplo, yo la semana pasada les hablé del J-Psi, que es una partícula que es un charm y un anti-charm ligados. Es un mesón que tiene un quark charm y un anti-quark charm. Entonces, por eso es un mesón. Y este estado ligado se le puede medir la masa, y la masa de sus constituyentes es la masa del charm. Se puede medir de manera indirecta también. Pero nos estamos por ahí desviando un poco del tema, entonces retomo lo que estábamos viendo. Entonces, eh, eh, lo que les quiero comentar entonces es que hay motivaciones explícitas para hacer una formulación cuántico-relativista, y esta formulación se intentó apenas surgió la mecánica cuántica, ¿sí? A principios de la década del 20. Muy bien. Entonces, ¿dónde estaba acá? Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer un repaso, eh, volvamos a ver cómo es que uno puede obtener la ecuación de Schrödinger, o sea, una ecuación de la mecánica cuántica no relativista, para ver si podemos hacer lo mismo introduciendo la relatividad. Entonces, les recuerdo una manera sencilla de obtener la ecuación de Schrödinger: si uno parte de la base de que los observables físicos están descritos por operadores con ciertas características, ¿no? Que es un paso no menor, entonces uno puede obtener la ecuación de Schrödinger muy sencillamente. Entonces, si uno reconoce que que el observable energía tiene asociado un operador que es proporcional a la derivada temporal, y que el observable momento lineal tiene asociado un operador que es el gradiente, ¿sí? Entonces, si estos operadores actúan sobre una cierta función de onda, que es una función que tiene toda la información necesaria para escribir un sistema, entonces en principio
tengo un punto de partida. Entonces el punto de partida es agarrar la relación de energía e impulso de la mecánica clásica, ¿no? E es P cuadrado sobre 2m, ¿no? Para una partícula libre, una partícula que no tiene un potencial. Entonces, si ahora reemplazo al observable energía por su operador, que es la derivada temporal, y a P cuadrado por el cuadrado de su operador, aplicado a una función de onda, entonces tengo esta ecuación que está acá abajo. E por psi es P cuadrado sobre 2m por psi, donde psi es una función de x y de t. Entonces, nada, reemplazo la energía por su operador, a P por su operador, y tenemos la ecuación de Schrödinger para una partícula libre, ¿sí? Entonces uno puede obtener esto sencillamente aplicando lo que llaman reglas de correspondencia a una cierta relación de dispersión, una relación entre la energía y el impulso. Y en el caso de Schrödinger, con una relación clásica, ¿sí? Llego inmediatamente a la ecuación de Schrödinger. ¿Está bien? Muy bien. Una cosa interesante, una vuelta de tuerca que uno puede hacer es darse cuenta que la ecuación de Schrödinger satisface lo que se llama ecuación de continuidad. Entonces vamos a recordar cómo se obtenía, ¿no? Si uno agarra la ecuación de Schrödinger del slide anterior y la multiplica por la izquierda por la psi conjugada, o sea, aparece esta psi conjugada acá y acá, en la ecuación de Schrödinger. Y por otro lado, si conjugo la ecuación de Schrödinger, y una vez conjugada la multiplico por la psi sin conjugar a la izquierda, tengo estas dos ecuaciones. Y entonces, como estas dos ecuaciones puedo restar, si resto miembro a miembro, me va a quedar un término que es proporcional a la derivada temporal de psi conjugada por psi, son los dos primeros términos, y un término que tiene que ver con psi conjugado en habla cuadrado psi y este otro término. Que si hacen un poquito de álgebra, esto lo pueden escribir como la divergencia de algo. ¿Bien? Entonces, si miran esta ecuación con cuidado, fíjense que acá tienen igualado a 0 la derivada temporal de algo más la divergencia de otra cosa. ¿Está bien? Entonces, si defino lo que está acá dentro de la derivada, psi conjugado por psi, lo defino como una ρ, ¿sí? Y a todo lo que esté adentro de esta divergencia lo llamo J, y lo que estaría dentro de la divergencia es este bicho que está acá. Entonces esta ecuación se puede escribir como la derivada de ρ respecto de t más la divergencia de este bicho que llamamos J igual a 0. Y esta es una ecuación que se llama ecuación de continuidad que ustedes ya vieron o deben haber visto en varias materias, ¿no? En mecánica de fluidos, o en mecánica clásica, o en termodinámica, mismo en el electromagnetismo, uno puede llegar a ecuaciones de este estilo para distintos casos. Y si esta versión diferencial uno la integra, ¿no? Integro en un volumen, la integral de esta ρ en un volumen tiene que ser igual a la integral de la divergencia en ese volumen, pero por alguno de los teoremas, no sé si es el teorema de la divergencia, la integral de una divergencia en un volumen es el flujo de esa cosa en la superficie de ese volumen, en la frontera de ese volumen. Entonces eso lo que está diciendo es que hay algo que, integrado, la variación en el tiempo de algo que está contenido en un volumen, la integral de ρ por b, si pienso que ρ es una densidad de volumen, integrado en un volumen, eso es la cantidad de esa magnitud, la variación temporal es igual al flujo a través de la superficie de ese volumen, de la corriente de esa cosa. ¿Sí? Lo que me está diciendo es que hay algo que se conserva esta ecuación. Que si yo en un determinado volumen pierdo algo, ese algo se fue como flujo a través de la superficie, ¿no? Por eso se llama una ecuación de continuidad y tiene que ver con una ley de conservación, si lo piensan un segundo. Entonces, esta ecuación es interesante porque nos habla un poquito de quién es la phi, la psi. Fíjense que psi habíamos propuesto que fuese una función compleja, ¿sí? Psi por psi conjugado es la norma de psi, y si esta psi es normalizable, entonces psi conjugado por psi, o sea, la ρ, es una magnitud definida positiva, es una cosa que va entre 0 y 1, si uno la puede normalizar. Entonces esta ρ uno la asocia con lo que se llama densidad de probabilidad,
la densidad de probabilidad de que un sistema esté en un estado dado, ¿sí? Dado por esta psi. Entonces esta psi ahora uno la puede interpretar, dice, bueno, es la función de onda, es un objeto que no es un observable físico, pero el cuadrado de esta magnitud, el módulo del cuadrado de esta magnitud, habla de la probabilidad. Entonces la psi está asociada a la densidad de probabilidad de que le pase algo al sistema, y satisface una ecuación de continuidad, o sea, la probabilidad se conserva. Si pierdo probabilidad en un volumen es porque esa probabilidad se fue a través de la superficie de ese volumen. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Estas son cosas que ustedes ya vieron. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, se entiende. Muy bien. Entonces, veamos qué es la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Entonces, la ecuación de Schrödinger que acabamos de ver es explícitamente no relativista por varios motivos. Uno de ellos es que parte de una relación entre energía e impulso que es clásica, ¿no? En la ecuación de Schrödinger partimos de que E es P cuadrado sobre 2M, y esta es una relación energía-impulso clásica, ¿sí? Newtoniana. Entonces, en ese sentido es no relativista, la ecuación de Schrödinger, y por el otro lado es no covariante, donde no covariante significa que la derivada espacial y la derivada temporal no están al mismo nivel. En efecto, en la ecuación de Schrödinger, la derivada temporal es a orden 1, ¿sí? Mientras que la derivada espacial es a orden 2. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es explícitamente no covariante la ecuación de Schrödinger. ¿Bien? Entonces, Klein-Gordon, que eran dos tipos distintos, que en el año 1926 publicaron la misma idea por caminos distintos, y acá están los links a los papers de cada uno de ellos. La propuesta de estos dos tipos, que a partir de ahora voy a llamar la ecuación de Klein-Gordon, es hacer lo mismo que hicimos para Schrödinger, o sea, aplicar las reglas de correspondencia, las mismas, decir que el observable energía tiene un operador proporcional a la derivada temporal, y que el impulso como observable físico tiene asociado un operador que es proporcional a la derivada espacial. Pero estas reglas de correspondencia se las voy a aplicar ahora a una relación de dispersión relativista. Es una relación energía-impulso que es la de la relatividad especial. En vez de aplicárselo a E igual P cuadrado sobre 2M, se lo aplico a E cuadrado igual a P cuadrado más M cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora en el slide siguiente vamos a ver cuál es la consecuencia de aplicar el mismo procedimiento de Schrödinger, pero a otra relación de dispersión. Una cosa interesante es que puedo generar cuadrivectores acá, ¿no? Entonces voy a llamar un cuadrivector contravariante el cuadrivector de impulso lineal. Lo voy a escribir con una componente 0, que es proporcional a la energía, y las componentes 1, 2 y 3, que son las tres componentes del impulso lineal. ¿Está bien? Y voy a llamar, cuando pongo la mu arriba, donde mu vale 0, 1, 2 o 3. ¿Sí? Son 4 componentes. La componente 0 la energía, las componentes 1, 2 y 3 el momento. Cuando tengo el mu arriba, lo defino así, lo llamo vector contravariante, y cuando tengo el mu abajo, lo llamo covariante, y lo que hace, bajarle el mu, es cambiar el signo de todas las componentes espaciales. ¿Está bien? Las tres componentes espaciales cambian de signo. Y eso tiene que ver entonces con una métrica que no es la euclidiana, donde X y Z son completamente indistintos. Acá hay 4 componentes, y la componente 0, y respecto de la 1, 2 y 3, transforma con un signo distinto. Entonces es otra métrica, se llama Minkowski. Detalles de esto lo van a ver seguramente en la práctica. ¿Sí? Entonces, con esto yo puedo darme cuenta que este P mu es IH barra de mu, porque entonces si digo que P0 es la energía, y P0 y la energía es proporcional a la derivada temporal, y P1, P2 y P3 son la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y y la derivada respecto de Z respectivamente. Entonces, P mu es un cuadrivector que es proporcional a este D mu, que es un
una derivada en 4 dimensiones, donde la componente 0 es la derivada temporal, la componente 1, 2 y 3 es la derivada respecto de x y z respectivamente. ¿Sí? Entonces esta derivada mu es la derivada temporal, la componente 0, y menos nabla en la componente 1, 2 y 3, y lo mismo con el de mu, con el mu abajo. ¿Bien? Entonces en ese sentido puedo escribir las cosas en términos de cuadrivectores, en una métrica que es la métrica de la relatividad especial, ¿no? La métrica de Minkowski. Entonces la ecuación que pueda obtener en este sentido va a ser explícitamente covariante. ¿Sí? Entonces, opero de manera análoga a lo que vimos hace un ratito con Schrödinger, es decir, reemplazo al operador, al observable energía por su operador. La energía es la derivada respecto de t, al cuadrado la derivada segunda respecto de t. P cuadrado va a ser proporcional al gradiente al cuadrado, nabla cuadrado, y después este término constante, m cuadrado c cuarta, aplicado a una cierta función que en vez de psi la llamo phi. ¿Sí? Entonces tengo este bicho de acá. Por una cuestión de simplicidad, fíjense que tengo constantes, no tengo esta h barra cuadrado, c cuadrado, c a la cuarta. Entonces yo podría pasar un sistema de unidades donde h barra y c valgan 1. ¿Sí? Entonces estas constantes se van. Y fíjense que acá tengo la derivada segunda respecto de t y acá tengo la derivada segunda respecto de x y de z. ¿Sí? Y si este término de la izquierda lo paso a la derecha con el signo opuesto, la derivada, el término de la derivada segunda respecto de t tiene un signo distinto respecto del término de nabla cuadrado. ¿Sí? Y fíjense que d mu por d mu, o sea, d mu es la derivada es un cuadrivector cuya componente 0 es la derivada respecto de t, y el resto de las 3 componentes son las derivadas respecto de x y z. Si lo elevo al cuadrado, por decirlo de alguna manera, o sea, si hago d mu multiplicado por sí mismo, pero multiplicado un mu arriba y un mu abajo, lo que me va a decir es que la componente 0 tiene el mismo signo, pero las componentes de abajo tienen el signo cambiado. Entonces ahí va a haber una diferencia de signos, que es la que está en esta ecuación. Entonces escriben d mu, o sea, d mu cuadrado, aplicado a la phi, son estos dos primeros términos. Son el término la derivada segunda respecto de t aplicado a phi, y nabla cuadrado aplicado a phi. Entonces estos dos términos se escriben de manera más compacta como d mu aplicado a phi. Se expanden d mu como un cuadrivector, y lo multiplican por sí mismo aplicado a phi, tienen lo mismo de arriba. Más este término que es proporcional a phi, m cuadrado por phi. ¿Sí? Y esta es una manera mucho más compacta de escribir esta misma ecuación. Entonces, si nos detenemos un segundo acá, nos damos cuenta de que esta ecuación que está acá es una ecuación cuántica porque partí de las reglas de correspondencia. O sea, tengo una función de onda que condensa la información de mi sistema, y tengo operadores que representan observables físicos. ¿Sí? Y esta ecuación explícitamente satisface la relación de dispersión relativista, porque la construimos a partir de esta relación de energía-impulso que es la de la relatividad especial. Entonces esta ecuación de Klein-Gordon es una ecuación cuántica y relativista a la vez. ¿Sí? Y la obtuvimos de manera análoga a la de Schrödinger. ¿Está bien? Una cosa interesante, fíjense que si esta phi representase el estado de una partícula sin masa, o sea, si la masa de la partícula que la que esté hablando fuese 0, esta ecuación sería d mu aplicado a phi. D mu es el D'Alembertiano, ¿sí? Y es la ecuación de onda, ¿no? Es la derivada segunda respecto de t menos nabla cuadrado, ¿no? Es una ecuación de ondas si el término de masa no existiese, cuya solución son ondas. ¿Está bien? Ondas, por ejemplo, ondas electromagnéticas propagándose en el vacío, si no tuvieran ningún potencial, describen a la luz, cuya partícula es el fotón, ¿no? Entonces, para una partícula sin masa como el fotón, la ecuación de Klein-Gordon describe perfectamente a las ondas electromagnéticas que se asocian a la partícula correspondiente, que es el fotón. Entonces la ecuación de Klein-Gordon, por ejemplo, en particular, describe al fotón.
¿no? En ausencia de cargas eléctricas, en un fotón que se propaga libremente por el vacío. ¿Está bien? Muy bien, entonces, de la misma manera que nos habíamos dado cuenta de que había una ecuación de continuidad asociada a la ecuación de Schrödinger, y la ecuación de continuidad, en definitiva, hablaba de que había una magnitud que se conservaba, que era la probabilidad, en el caso de la ecuación de Schrödinger. Vamos a ver que también hay una ecuación de continuidad en el caso de Klein-Gordon, o sea que tiene asociada la ecuación de Klein-Gordon una magnitud también conservada. Entonces, ¿cuál era el truco para obtener la ecuación de continuidad que habíamos usado en el caso de Schrödinger? En el caso de Schrödinger, lo que habíamos hecho era multiplicar por psi conjugado una ecuación, después conjugar la ecuación y multiplicar por psi, y restar miembro a miembro. Si hacemos exactamente lo mismo acá, o sea, si multiplico por phi conjugado a ambos lados de la ecuación, y después conjugo la ecuación, o sea, me aparece la derivada, este término y este término, ¿sí? El segundo y el cuarto término, y los multiplico por phi ahora, sin conjugar a la izquierda, y resto miembro a miembro, tengo esta ecuación. ¿Sí? Entonces fíjense que puedo escribir a esta nueva ecuación como la derivada respecto a t de algo, ¿sí? Que voy a llamar ρ, lo defino como ρ, sea lo que sea, más la divergencia de otra cosa, ¿sí? Y esa otra cosa la puedo llamar j, es una divergencia que tiene tres componentes, ¿no? Este es el operador nabla, o sea, esto tiene tres componentes espaciales, entonces esta j, este bicho que está acá adentro es un vector de tres componentes, la divergencia de ese vector, igualado a 0. Entonces si defino como todo lo que está dentro de la derivada temporal como ρ, y todo lo que está dentro de la divergencia como j, entonces tengo otra vez una ecuación de continuidad. La misma ecuación de continuidad. ¿Sí? Y con las mismas implicancias. Si algo se conserva, esta ρ, que no sé qué es, que antes en el caso de Schrödinger era una densidad de probabilidad, pero esa ρ esta nueva ρ, que no sé qué carajo es, en este momento, satisface una ecuación de continuidad. ¿Está bien? Uno podría además preguntarse cuáles son las soluciones de la ecuación de Klein-Gordon. Si agarro la ecuación ecuación de Klein-Gordon, y trato de encontrar las soluciones. ¿Sí? Las soluciones son ondas planas. ¿Sí? Si sustituyen esta phi en la ecuación de Klein-Gordon, van a ver que se satisface esa ecuación. Entonces, si esta phi es una solución de la ecuación de Klein-Gordon, y ahora la reemplazo en la definición de la ρ y de la j, o sea, si la phi es una onda plana, entonces la j es lo que corresponde a reemplazar la phi por una onda plana, entonces la ρ es este bicho. Es algo que es proporcional a la energía, y la j es algo que es proporcional al momento de esa partícula. ¿Sí? La ρ es proporcional a la energía de la partícula que describe esta phi, y la j es proporcional al momento. ¿Está bien? Entonces fíjense, recuerden que la energía era la componente 0 del vector P mu, y P, vector, era la componente 1, 2 y 3 de ese cuadrivector. Entonces, la ρ y la j son las componentes 0, 1, 2 y 3 de un cuadrivector, que puedo llamar J mu. ¿Sí? Entonces, J mu lo puedo definir como, fíjense, aparece 2, la componente 0 del cuadrivector P mu, y n cuadrado, y acá aparece 2, las componentes 1, 2 y 3, y la misma constante de normalización. Entonces esto lo puedo escribir como 2p mu por n cuadrado. ¿Sí? Fíjense que este bicho 2p mu n cuadrado tiene como componente 0 a la ρ, y como componentes 1, 2 y 3 a la j. Entonces lo llamo j mu, ahora tengo una cuadricorriente, ¿sí? Y la ecuación de continuidad, esta que está acá arriba, o sea, la derivada respecto de t, la componente 0 de d mu, ¿sí? Y la componente 0 de la j mu es la ρ. Entonces, cuando este mu en la ecuación de continuidad vale 0, tengo d ρ a dt. Cuando mu vale 1, 2 y 3, la derivada es la derivada respecto de x, y z, y la j es px, p y pz. Entonces, este es la divergencia de j, y entonces es una manera un poco más compacta de escribir
la ecuación de continuidad. Este d mu j mu es la ecuación de continuidad en el caso de Klein-Gordon. ¿Bien? ¿Me siguen por acá? ¿Estamos bien? Sí, muy bien. No, Bueno, Gustavo, una sí, pregunta. sí. Me perdí cuando dijiste lo de que J mu es 2 por el... O sea, J mu es lineal con el cuadrimomento. Sí, ¿Es eso? sí. Mira, fíjate que Sí, acá, o sea, lo veo, pero no se me llamó la atención. Está bien, ok. sí, es interesante darse cuenta que uno puede definir un cuadrimomento, ¿no? Que lo vimos hace un par de slides, donde la componente 0 es la energía y las componentes 1, 2 y 3 es el P vector. ¿Sí? Sí. Y fíjate que la ρ y la j son justamente la componente 0 de P mu y las componentes 1, 2 y 3 de P mu. De modo tal que yo puedo definir una cuadricorriente que incluya a la corriente esta vectorial y a la ρ, ¿sí? Y que es proporcional a P mu. Y eso es una cosa interesante. ¿Sí? O sea, algo que es proporcional a P mu satisface una ecuación de continuidad. Y P mu es un cuadrivector. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, gracias. Bárbaro. Entonces, paremos un poquito y veamos qué es lo que hicimos hasta ahora y qué implicancias tiene. Entonces, lo que acabamos de hacer es la misma receta con la que uno puede obtener la ecuación de Schrödinger, si en vez de aplicársela a la relación de dispersión clásica, la relación de energía-impulso clásica, se la aplico a la relación energía-impulso relativista, la relatividad especial, y aplico el mismo mecanismo, uno obtiene otra ecuación, ¿sí? Ambas ecuaciones satisfacen una ecuación de continuidad que me habla de que hay una magnitud que se conserva. ¿Está bien? Uno puede definir una densidad ρ y una j que satisfacen una ecuación de continuidad. Y de alguna manera la ecuación de Klein-Gordon es una extensión de la ecuación de Schrödinger, porque en el caso de que los impulsos sean pequeños, o sea, en el límite clásico, la relación de dispersión relativista se transforma en la dispersión, en la relación energía-impulso clásica. Entonces, tomando algún límite no relativista a la ecuación de Klein-Gordon, yo recupero la ecuación de Schrödinger. Entonces, de alguna manera tenemos una versión mejorada de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Que funciona muy bien para el caso de bajas energías, ¿sí? Que es el caso de la mecánica cuántica no relativista, pero también ahora tenemos una herramienta para describir cuántica a energías altas. ¿Bien? No obstante, se plantean dos pequeños problemas que vamos a ver con un poco de cuidado. Uno es el hecho de que la relación de dispersión relativista es cuadrática en la energía, ¿no? O sea, E cuadrado es proporcional a P cuadrado más M cuadrado. Entonces, la relación de energía-impulso admite soluciones de energía positiva y soluciones de energía negativa, porque si E cuadrado es igual a algo, es más o menos la raíz de algo. ¿Está bien? Entonces voy a tener soluciones con autovalores de energía positivo y soluciones con autovalores de energía negativo, ¿sí? Y uno no puede tirar, decir, bueno, las soluciones de energía negativa no me gustan, las tiro, porque lo que tengo es un conjunto completo de autofunciones. No puedo segmentar algunas y tirarlas a la basura. Necesito todos para describir un estado en general. ¿Bien? Energías negativas no son algo que nos asuste a ninguno de nosotros, porque uno define un cero de energías, entonces lo que era cero lo redefino y no tendría ningún problema. El tema es que acá las energías pueden ser tan negativas como uno se le dé la gana, ¿no? Entonces, las energías pueden ser negativas y pueden ser tan negativas como quiera, ¿sí? Tan grandes como quiera, tan chicas como quiera. Y en ese sentido, nunca puedo alcanzar un estado fundamental. ¿Sí? Siempre podría, si tengo un cierto nivel de energía, puede tener uno menor, con lo cual puedo decaer a ese, y ese no es el menor estado de energía, porque puedo hacer más chica la energía todavía, entonces se pierde la noción de estado fundamental de alguna manera. Eso es algo que tenemos que conciliar de algún modo. ¿Sí? Entonces el hecho de que la relación de dispersión sea cuadrática en la energía trae aparejado esta disyuntiva, ¿no? Esta situación de que uno tiene que repensar qué pasa con las soluciones con energía negativa, que pueden ser tan negativas como uno quiera. Por el otro lado, si miramos el slide anterior, fíjense que la ρ
la densidad esta, es proporcional a la energía. Y si la energía ahora puede tomar valores negativos, entonces esta ρ no está definida positiva. Esta ρ puede ser positiva o negativa. Y entonces, esta ρ ahora no la puedo pensar como una densidad de probabilidad, como habíamos pensado, como habíamos muy bien interpretado en la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger, la ρ era algo normalizable y que era definido positivo. Acá la ρ depende de la energía. Y si la energía puede ser negativa, la ρ también, entonces ya la ρ no representa una densidad de probabilidad. Y entonces pierdo mucho de la interpretación clásica de que la ρ es una densidad de probabilidad, y ustedes de eso abusaron hasta en parciales infinales para hacer las cosas bien en cuántica no relativista, aprovechando la noción de que la ρ tiene información de la probabilidad de que le pase algo a un sistema. Acá esta ρ no la puedo asociar a una densidad de probabilidad. Y ese es otro problema, como que pierdo pierdo una herramienta predictiva en esta nueva ecuación. Entonces, queda claro que tenemos que reinterpretar estas soluciones con energías negativas en la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante, pero les doy simplemente un pantallazo de una posible reinterpretación. Entonces, Pauli y Weisskopf, o como se pronuncia en alemán, casi una década después de que se propuso la ecuación de Klein-Gordon, o sea, tardó bastante en llegarse a una primera interpretación de cuál es el problema, buscaron darle sentido al problema de las energías negativas, ¿sí? Entonces, la idea que propusieron Pauli y compañía es decir que la corriente de Klein-Gordon, esta J-mu que acabamos de ver hace un ratito, esta J-mu, es la misma J-mu que escribí en 2 slides atrás. Es la cuadricorriente que satisface la ecuación de continuidad de Klein-Gordon. Lo que hicieron ellos fue multiplicarlos por un número. Fíjense que en la cuadricorriente yo la puedo multiplicar por cualquier escalar, ¿sí? O con unidades, si quieren, porque lo que tiene que satisfacer esta J-mu es que la derivada mu de J-mu sea 0. Al multiplicar por un escalar no me cambia en nada la física, ¿sí? Entonces yo puedo multiplicar, por ejemplo, por la carga eléctrica de la partícula en cuestión. Por ejemplo, si fuese un electrón, lo multiplico por menos E, que es la carga eléctrica. Entonces la J-mu, todo lo que vimos de Klein-Gordon sigue siendo válido, lo único que hice fue un factor de escala. ¿Bien? Entonces ahora la J-mu tiene como componente 0 a algo que es proporcional a la energía y la carga de la partícula, y la corriente J ahora es proporcional al momento, igual que antes, pero multiplicado por la carga de la partícula. ¿Está bien? Ahora, como la carga de la partícula puede ser positiva o negativa, ¿está bien? Entonces, de alguna manera esto puede estar relacionado con que la energía puede ser positiva o negativa. Entonces, pensemos qué pasa con la cuadricorriente de un electrón, una partícula con carga negativa, que tiene una energía E, una energía positiva, una carga, la carga del electrón, que es menos E, y un impulso P, un cierto impulso en alguna dirección, ¿sí? Entonces, la J-mu recordemos que es proporcional a el cuadrimomento, ¿no? O sea, la J-mu tiene como componente 0 algo que es proporcional a la energía, y componentes 1, 2 y 3 al impulso lineal, ¿sí? Y fuera de ese cuadrimpulso tengo que multiplicar por la carga eléctrica, ¿está bien? Por esta carga eléctrica hay un factor menos 2 también. Entonces, menos 12 es la carga, es 2 veces la carga del electrón, y el cuadrimomento es la energía y el impulso. Así es como se escribiría entonces la cuadricorriente, en términos de lo que vimos de Klein-Gordon, de un electrón con energía positiva y con un cierto impulso P. ¿Está bien? Ahora fíjense que, ¿qué pasa si ahora escribo la cuadricorriente, pero para un positrón, es una partícula que es igual al electrón, pero que tiene carga positiva, ¿sí? Entonces, que tiene carga positiva, pensemos que hablo de un positrón con energía positiva, ¿sí? Pero viajando en el sentido opuesto al caso anterior, ¿está bien? O sea, si en el caso anterior yo tenía un electrón que viajaba para ustedes, de izquierda a derecha, ahora tengo uno que va de derecha a izquierda.
¿sí? Un positrón que viaja en el sentido opuesto, pero con energía positiva. Entonces, en el caso del positrón, bueno, acá ya lo escribí de una manera un tanto rara, ¿no? Pero fíjese que acá hay un menos y acá hay otro menos. O sea que el término de la energía es positiva y la carga es positiva. ¿Sí? Entonces este menos con este menos se cancelan y la componente 0 tiene energía positiva y la carga es la carga del positrón, que es una carga positiva. O sea, eso representa la componente 0, un positrón, a partícula con carga positiva, con energía E positiva. ¿Está bien? Y viajando en la dirección opuesta, dije. Entonces, acá tiene este P con el signo opuesto. Ahora, fíjense entonces que esta es la cuadricorriente de un positrón con energía positiva viajando en la dirección opuesta. ¿Sí? Fíjense que y viajando en la misma dirección del electrón, viajando en la misma dirección del electrón anterior. ¿No? Donde este signo, la componente 0 tiene signo positivo, la componentes 1, 2 y 3 también, ¿sí? Tiene energía y momento positivo. Ahora, fíjense que este cuadrimomento es lo mismo que el cuadrimomento de un electrón que tiene carga negativa, ¿sí? Pero ahora le invierto el signo a la energía y al momento, de modo tal que me quede lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo escribo la cuadricorriente de un positrón con energía positiva viajando en un sentido, es exactamente la misma cuadricorriente que un electrón con energía negativa viajando en la dirección opuesta. Desde el punto de vista de la cuadricorriente es idénticamente lo mismo, es numéricamente la misma cuadricorriente. Con lo cual, la física, que viene de la ecuación de Klein-Gordon, es exactamente la misma. O sea, la física de un positrón con energía positiva viajando en una dirección es la misma que un electrón de energía negativa viajando en la dirección opuesta. Entonces, las soluciones de energía negativa, para una partícula de energía negativa, un electrón con energía negativa, es exactamente la misma física que un positrón, o sea, su antipartícula con energía positiva. Entonces yo puedo reinterpretar la cosa pensando que las soluciones de energía positiva corresponden a las soluciones de una partícula, del electrón, y las soluciones de energía negativa de esa misma antipartícula son idénticamente lo mismo que las soluciones de energía positiva de su antipartícula. Entonces las soluciones de energía positiva corresponden a las soluciones de partícula, las soluciones de energía negativa corresponden a la física de las antipartículas. ¿Está bien? Entonces, pareciese ser que partícula y antipartícula, a ver, hay un montón de preguntas. No, la diapositiva pareciera estar cortada abajo, ¿no? Pero ahí, ahora me apareció, no sé por qué. Creo que justo había comentado eso. ¿Ahí lo ves? Sí, me tapa la parte de abajo de Zoom, no sé por qué. Sí, bueno, sí. Zoom. Ahora lo soluciono, ahí me dijo alguien cómo solucionarlo. Ok. Entonces esa es una. El electrón... Perdón, al que preguntó recién es porque te queda habilitado la ventana de chat. Si abrís el chat, te saca todo el renglón de abajo, y ahí podés ver bien. Ok, como... Ordenes que ver los mensajes en el chat y cerrar. Ok, nada, se solucionó. Entonces, fíjense que lo que estoy mostrando es una cosa muy sencilla que tiene que ver con lo siguiente: reconocer que la cuadricorriente de un electrón con energía negativa es lo mismo que la cuadricorriente de un positrón con energía positiva. Y como la cuadricorriente es la misma numéricamente, lo que me está diciendo es que la física es la misma. O sea que hablar de un electrón con energía negativa es lo mismo que hablar de un positrón con energía positiva. Entonces ahora yo pienso solo en energías positivas. En el caso de las soluciones de energías positivas, estoy hablando de partículas, y en el caso de soluciones de energía negativa, la transformo en positiva y hablo de antipartículas. ¿Está bien? Las partículas y antipartículas no están disociadas entre sí. ¿Está bien? Son como, pareciese ser que son dos cosas, dos entidades de una misma cosa. ¿Está bien? Por otro lado, si lo piensan en la evolución temporal, e a la menos i, e por t, lo puedo escribir como e a la menos i, menos e y menos t. Simplemente le cambio el signo a la energía y cambio el signo al tiempo, el signo de la fase sigue siendo el mismo. Es una partícula con energía positiva
viajando en el tiempo, en la dirección en la que nosotros vivimos, es exactamente lo mismo de la física que uno obtendría para una partícula con energía negativa viajando hacia atrás en el tiempo. ¿Está bien? Entonces uno puede pensar que nuevamente, una partícula con energía negativa es lo mismo que su antipartícula con energía positiva. ¿Sí? Eso es una reinterpretación del problema, entre comillas, de las soluciones con energía negativa, que vamos a volver a ver más adelante, pero que se dio 8 años después de la ecuación de Klein-Gordon. En aquel momento no se sabían qué eran las antipartículas ni qué hacer con estas soluciones de energía negativa. ¿Está bien? Entonces, siguiendo históricamente, 1 año después de la ecuación de Klein-Gordon, como les acabo de comentar, que nadie pensaba en términos de corrientes, densidad de carga y antipartículas, que es lo que acabamos de ver recién, una década después. En 1927 a Dirac esto no le gustó, tener soluciones con energía negativa era un problema, en aquel momento, un problema de interpretación. Entonces buscó una ecuación análoga a la de Klein-Gordon, ¿sí? Una ecuación pero que dé densidad de probabilidad definidas positivas. O sea, no le gustó a Dirac que la ecuación de Klein-Gordon, que se obtiene de manera casi trivial, nos lleve a una ecuación de continuidad donde la ρ no está definida positiva. La ρ puede ser positiva o negativa. Entonces eso es lo que conlleva al tema de que hay soluciones con energías negativas y que es algo que hay que reinterpretar de alguna manera. En ese sentido lo llamamos problema entre comillas. La ecuación de Klein-Gordon no tiene ningún problema, es un problema de interpretación nuestra. En efecto, vimos que la ecuación de Klein-Gordon describe muy bien a fotones, y a bosones en general, a partículas de spin entero. Entonces no hay un problema con la ecuación de Klein-Gordon, no obstante, en aquel momento, o sea, 1 año después que se propuso la ecuación de Klein-Gordon, Dirac propone una alternativa para tener una ecuación cuántico-relativista, pero que tenga la ρ ahora definida positiva. ¿Sí? Entonces, el problema que había, o digamos, el motivo por el cual uno en la ecuación de Klein-Gordon llega a una densidad ρ definida positiva y negativa, es el hecho que la ρ es proporcional a la energía, y la energía satisfacía una ecuación cuadrática. El tema venía que E cuadrado era igual a algo, y eso me daba soluciones con energía positiva y negativa. Entonces, E cuadrado es la derivada respecto de t al cuadrado. ¿Está bien? Y en el caso de Klein-Gordon, uno tenía la derivada respecto de t 2 veces, era proporcional a la derivada respecto del espacio, a la nabla cuadrado. Entonces lo que propone Dirac es una ecuación lineal en P. Dice, bueno, Dirac dijo, voy a proponer un hamiltoniano de Dirac, que es proporcional a P. ¿No? Recuerden que el hamiltoniano, que es el operador de energía, y la energía, el operador de energía proporcional a la derivada temporal. O sea, este hamiltoniano de Dirac es proporcional a la derivada temporal. ¿Sí? Entonces propone un hamiltoniano que es, en vez de ser cuadrático en P, es lineal en P, donde alfa y beta son bichos que tenemos que determinar para que la física describa lo que uno quiere que describa, ¿no? Entonces alfa y beta no sabemos quiénes son, propongo este hamiltoniano, dice Dirac, con alfa y beta a determinar, tal que se satisfaga esta ecuación de autovalores, donde alfa es un vector de 3 componentes, y beta es algo que multiplica a mc cuadrado, y lo que pido para que sea relativista es que el hamiltoniano de Dirac, con sus alfa y sus beta, satisfaga la relación de dispersión relativista. O sea, satisfaga E cuadrado es proporcional a P cuadrado más M cuadrado. ¿Sí? E cuadrado C cuadrado P cuadrado más M cuadrado C cuarta. ¿Está bien? Entonces, si escribo esta relación de dispersión relativista reemplazando a E por el hamiltoniano al cuadrado aplicado a psi, porque E cuadrado es el hamiltoniano al cuadrado. O sea, va a ser este hamiltoniano de Dirac al cuadrado. ¿Está bien? Igual a P cuadrado más M cuadrado. Si hago eso, entonces voy a tener condiciones sobre alfa y beta de modo tal de que este hamiltoniano satisfaga esta ecuación. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Entonces escribo eso,
O sea, si aplico el hamiltoniano al cuadrado de Dirac aplicado en psi, eso es E cuadrado por psi. ¿Sí? Este primer renglón. Ahora, E cuadrado, por la relación de dispersión relativista, es C cuadrado P cuadrado más M cuadrado C cuarta. Es este término de la derecha del segundo renglón. ¿Sí? Pero por otro lado, del otro lado yo tengo el hamiltoniano de Dirac al cuadrado. Y acá hay un error, ¿no? Esto es, el hamiltoniano de Dirac es C por alfa por P, entonces esto debería ser alfa I por PJ, perdón, alfa I por PI. Este alfa J de acá debería ser P sub I. Es una manera de escribir alfa por P, más beta ms cuadrado. Este primer paréntesis es el hamiltoniano de Dirac, y este segundo también, con distintos índices, ¿no? Entonces ahora puedo hacer la distributiva de todos estos bichos, ¿no? Es el renglón de abajo. Entonces voy a tener términos que son proporcionales a P cuadrado, ¿no? Cuando multiplique este término, el primer término del paréntesis por el primer término del segundo paréntesis. Tendré términos que son proporcionales a P cuadrado, pero que tienen el mismo índice o que tienen índices distintos. Entonces, el primer término de abajo son los términos que tienen que ver con Px cuadrado, Pi cuadrado, Pz cuadrado. El segundo término tiene que ver con el caso de que tengo Px por Pi, Pi por Pz, Pz por Px. ¿Ven? Los términos cruzados, del producto del término con P en cada hamiltoniano. Después tengo términos que son el producto del primer término, que es proporcional a P, con el término beta. ¿Sí? Y estos bichos pueden no conmutar, entonces después tendré el término que viene beta primero y P después. Y después tengo un término que viene del producto de beta mc cuadrado con beta mc cuadrado. Es este último de acá. ¿Está bien? Entonces fíjense que todo este renglón, último renglón de la izquierda, tiene que ser igual a P cuadrado más M cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, acá tengo un P cuadrado, Px cuadrado más Pi cuadrado más Pz cuadrado, es P cuadrado. Entonces, el coeficiente que está multiplicando eso tendría que valer 1 para que este término, el primer término de la derecha, sea igual al primer término de la izquierda. Entonces, si alfa i al cuadrado vale 1, entonces estamos bien con ese primer término. ¿Sí? Por otro lado, tengo un término que es a la izquierda beta cuadrado m cuadrado c cuarta, y a la derecha tengo m cuadrado c cuarta. Entonces, si beta cuadrado valiese 1, el último término de la izquierda es igual al último término de la derecha. Entonces, si beta cuadrado vale 1, la cosa está bien. Los términos que sobran, los dos del medio, que están en la izquierda, no están en la derecha. Entonces deberían valer 0. O sea, estos coeficientes que están acá, alfa i alfa j más alfa j alfa i, debería ser 0. Y alfa i beta más beta alfa i también debería ser 0. Entonces, si alfa i alfa j más alfa j alfa i, o sea, el conmutador, el anticonmutador alfa i con alfa j, vale 0, y si el anticonmutador de alfa i con beta valen 0, entonces estos dos términos del medio no están, y se satisface de donde arranqué, que es el hamiltoniano de Dirac al cuadrado, que es E cuadrado por psi, es exactamente la relación de dispersión relativista. ¿Sí? Entonces, para resumir, Dirac propuso este hamiltoniano, su hamiltoniano de Dirac, este bicho de acá, ¿sí? Que es lineal en P, proporcional a P, más una constante, donde alfa y beta son cosas que tengo que determinar. Si lo que yo le pido a este hamiltoniano es que satisfaga la relación relativista, entonces este va a ser un hamiltoniano cuántico, ¿sí? Porque están el operador energía y el operador P, pero que satisface la relación relativista. O sea, este va a ser un hamiltoniano cuántico relativista. Las condiciones a las que llegamos son estas que están acá. Beta y alfa tienen que ser bichos tales que satisfagan estas relaciones. ¿Sí? Entonces, queda claro que alfa y beta no pueden ser numeritos, porque los números no anticonmutan. ¿Sí? Entonces, el anticonmutador de coeficientes complejos no es 0. Entonces, alfa y beta no pueden ser números. ¿Está bien? Entonces, no pueden ser números, pero por ejemplo podrían ser matrices. ¿Está bien? En particular, una de las condiciones que habíamos llegado en el slide anterior era que
la alfa i y beta anticonmuten, ¿no? Que es lo mismo que decir que alfa i es menos beta al alfa y beta, ¿no? El anticonmutador es alfa y beta más beta alfa i, paso el alfa y beta al otro lado, multiplico por beta a ambos lados, y beta cuadrado vale 1. Entonces, este anticonmutador es lo mismo que decir que alfa i vale este bicho de acá. ¿Está bien? Entonces ahora puedo tomar la traza a ambos lados de esta igualdad. Tomo la traza de alfa i es igual a la traza de este bicho de acá. ¿Sí? Que es el renglón, este primer renglón que estoy marcando ahora. Entonces, la traza tiene una propiedad de que es que si tengo la traza del producto de matrices, yo las puedo conmutar y la traza permanece invariante. Entonces puedo mandar esta beta al final y la traza sigue valiendo lo mismo. Eso es una propiedad de traza de matrices. Y beta por beta es beta cuadrado, y habíamos visto que beta cuadrado tiene que valer 1 en el slide anterior. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que menos la traza de alfa i. O sea, la traza de alfa i tiene que ser igual a menos la traza de alfa i. Con lo cual la traza de alfa i tiene que valer 0. Un razonamiento análogo lleva a la conclusión de que la traza de beta también tiene que ser 0. O sea que si alfa y beta fuesen matrices, tienen que ser matrices de traza nula. ¿Sí? Por otro lado, el hecho de que beta cuadrado valga 1, y lo mismo con alfa i cuadrado, me está diciendo que si son matrices, los autovalores de esas matrices tienen que valer 1. Más menos 1, tienen que valer módulo 1. Entonces, alfa y beta podrían ser matrices, y si son matrices tienen que tener traza nula y autovalores con módulo 1. ¿Está bien? Entonces, pensemos, las matrices más chiquititas son matrices de 2×2, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, las matrices de Pauli, que son los generadores de SU2, o sea, es la base de matrices de 2×2, de traza nula, justamente, si se fijan, no satisfacen estas propiedades. ¿Está bien? Perdón, Gustavo, te hago una pregunta de cuentas ahí. Sí. ¿Cómo es que aparece multiplicando ese beta a la derecha para el alfa i? Ahí, sí, no estoy viendo cómo apareció. Este anticonmutador, si lo escribís, es alfa i beta más beta alfa i. Sí. El alfa y beta lo paso al otro lado restando. Entonces me Sí. queda beta alfa i igual a menos alfa beta i. Ujú. Y ahora multiplico ambos lados de esa igualdad por beta. Entonces de un Sí. lado me va a quedar beta por alfa i, y del otro lado me va a quedar menos beta por alfa i por beta. Ok. Y el beta cuadrado, beta por beta es beta que tenés a la izquierda. Tenés beta Ah, por ok. ¿sí? Ahí está, listo, gracias, Gustavo. Muy bien. Entonces, el hamiltoniano de Dirac, por lo que estuvimos viendo hasta ahora, uno lo puede escribir como lo propuso Dirac, de esta manera, donde alfa y beta tienen que ser matrices que satisfagan las propiedades anteriores. ¿Sí? Las matrices de traza nula y autovalores 1, lo que me está diciendo es que tienen que ser matrices de orden par, ¿no? Porque si tienen que tener autovalores más menos 1 y la traza tiene que ser 0, si la matriz es de dimensión impar, no funciona eso, porque un autovalor, la suma de un número impar de veces de unos o menos unos nunca da 0. Entonces solo pueden ser matrices pares. Las matrices de dimensión más chica que satisfacen las condiciones de estos alfa y beta son matrices de 4×4, y un conjunto de matrices o una base que satisface esas condiciones son estas matrices, llaman las matrices de Dirac, la propuso junto con su ecuación, donde si uno define a beta como una matriz de 4×4, que tiene 4 matrices que está escrita en bloques de 2×2, donde tengo una matriz identidad de 2×2 y una matriz identidad de 2×2 con el signo cambiado en la diagonal, y dos matrices de 2×2 de ceros. ¿Sí? Esta es una matriz de 4×4, es la matriz 1, 1, menos 1, menos 1 en la diagonal, y ceros en el resto. Esta matriz beta satisface las condiciones que teníamos antes. Beta cuadrado vale 1 en particular. Y estas alfa i las puedo escribir como matrices de 4×4 que tienen esta matriz de ceros de 2×2 en la diagonal y las matrices de Pauli en estos bloques,
¿sí? Entonces, estas son matrices de 4×4 y tienen las matrices de Pauli en los bloques no diagonales. Entonces tengo la alfa 1 va a ser la sigma 1, sigma 1, la alfa 2 tendrá la sigma 2 acá, la alfa 3, o sea, esto es un vector 3 componentes, de matrices de 4×4. ¿Sí? Pueden chequear, pueden convencerse que esta definición de alfa y de beta satisfacen las condiciones que habíamos visto en el slide anterior. ¿Está bien? Entonces, este hamiltoniano de Dirac, este hamiltoniano que es alfa por P más beta por mc cuadrado, con este alfa, con estos 3 alfa y con este beta, satisface todo lo que vimos antes. ¿Sí? Entonces, satisface la relación de dispersión cuántico-relativista y es un hamiltoniano cuántico. O sea, satisface la relación de dispersión relativista, perdón, y es un hamiltoniano cuántico. O sea, este es un hamiltoniano cuántico-relativista. ¿Está bien? Hago la salvedad de que fíjense que este hamiltoniano ahora es una matriz de 4×4. Este hamiltoniano, como las alfa y las betas son matrices de 4×4, es una matriz de 4×4, y lo aplico sobre una función psi que me dé una ecuación de autovalores. Entonces, la única manera de que esto me dé una ecuación de autovalores es que la psi sea un vector columna de 4 componentes. ¿Sí? Entonces, el hamiltoniano de Dirac nos quedó explícitamente una matriz de 4×4, y las soluciones, o sea, las funciones de onda de esta solución, son objetos, son vectores de 4 componentes. ¿Sí? Que le vamos a poner el nombre de espinor por ahora, más adelante vamos a ver por qué tiene sentido llamarlo así. No lo voy a llamar cuadrivector. Voy a dedicar una clase completa a explicar por qué la psi no es un cuadrivector. Es un objeto de 4 componentes. ¿Sí? Que en principio es medio sorprendente porque a mí me parece que sería natural pensar que esta psi estaría bien que sea un objeto de 2 componentes, uno para partículas y otro para antipartículas, por ejemplo. Pero son objetos de 4 componentes y eso va a haber que interpretarlo más adelante. Entonces, bueno, ¿cómo escribo finalmente el hamiltoniano de Dirac? Si agarro la ecuación de autovalores que tengo acá arriba a la derecha y reemplazo el hamiltoniano de Dirac, el operador energía es la derivada temporal, y eso tiene que ser igual al hamiltoniano de Dirac aplicado a la psi, ¿no? Esta entonces es la ecuación de Dirac. ¿Sí? Fíjense que acá tengo la derivada respecto de t aplicado a psi, y acá tengo el operador nabla aplicado a psi, y la derivada respecto de t era la componente 0 de Pmu, y el gradiente era la componente 1, 2 y 3 de Pmu. Entonces esto lo puedo escribir de manera covariante, haciendo lo siguiente. Voy a multiplicar a ambos lados de esta ecuación, a ambos lados voy a multiplicar por beta. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar IH barra beta, la derivada de psi respecto de t. Y acá me va a quedar menos I H barra beta alfa, recuerden que beta y alfa no conmutan, ni anticonmutan. Beta alfa por el gradiente, y acá me queda una beta cuadrado, que vimos que es la identidad. ¿Sí? Entonces este último término, si multiplico por beta, me queda mc cuadrado por psi. Y paso a un sistema en el que c cuadrado y h, entre que c y h valen 1, un sistema de unidades donde c y h los puedo reemplazar por número 1. Entonces, si multiplico por beta a ambos lados de esta ecuación, este último término me queda m por psi. Entonces es este término que está acá, m por psi. ¿Sí? Entonces estos dos vamos a ver. Está la i, entonces la i la saco. H, recordemos, lo puedo reemplazar por 1. Entonces este término es la derivada respecto de t, y esto es el gradiente, ¿no? Pero lo multipliqué por beta yo a esto. Entonces voy a definir lo que voy a llamar las matrices gamma. ¿Sí? Voy a definir gamma mu como un vector de 4 matrices. ¿Sí? Donde la componente 0, cuando mu vale 0, gamma lo defino, estoy definiendo, es una definición arbitraria. La matriz beta es la componente 0 de este vector gamma mu, y beta alfa es la componente 1, 2 y 3 de estas gamas. Entonces, defino gamma 0 como beta, y gamma 1, beta alfa 1, gamma 2 es beta alfa 2, gamma 3, beta alfa 3. Con esas definiciones, fíjense que en el primer término de esta ecuación de Dirac, yo había multiplicado por beta.
Entonces el primer término que tiene que ver con la derivada respecto de t, que es la componente 0 de P mu, yo tengo al gamma 0. Beta es la componente, la componente de gamma mu cuando mu vale 0. Entonces este primer término voy a tener beta y P0, pero beta es gamma 0. Entonces este primer término es gamma 0 P0. ¿Está bien? Que lo tengo acá si yo escribo esto como gamma mu P mu. ¿Sí? Este término que tiene la derivada del gradiente, fíjense que va a tener un beta alfa, pues multipliqué por beta a ambos lados. Y beta alfa es gamma 1, gamma 2, gamma 3. Beta por alfa es la componente gamma mu cuando mu es distinto de 0. Y el operador gradiente era P mu. Entonces, el coeficiente este es gamma mu y este es P mu cuando mu vale 1, 2 o 3. ¿No? Y lo tengo sumado con este bicho. Entonces, gamma mu por P mu es lo mismo que este término multiplicado por beta más este término multiplicado por beta. Estos dos bichos los puedo condensar en este gamma mu P mu. Entonces, esta ecuación que está acá abajo es una manera más compacta de escribir la ecuación de Dirac. ¿Está bien? De la misma manera que hemos tenido una relación compacta para la ecuación de Klein-Gordon, y fíjense que esto es covariante. ¿Está bien? La derivada espacial y temporal están al mismo orden y estoy contrayéndolo con otro vector de matrices. ¿Sí? Entonces esta es una manera compacta de escribir la ecuación de Dirac. Fíjense que en resumen, digamos, la ecuación de Dirac es una ecuación cuántico relativista. Cuántico porque estoy usando el principio de correspondencia nuevamente, en el sentido de que el observable energía tiene asociado un operador que es proporcional a la derivada temporal, y el observable momento tiene asociado un operador que es proporcional al gradiente. Esos operadores se piensan actuando sobre una función de onda psi. En ese sentido es una teoría cuántica. Y es relativista porque exigimos explícitamente que este hamiltoniano, que en principio no sabíamos quién era, porque alfa y beta son cosas a determinar, exigimos que satisfaga la relación de dispersión relativista. Entonces lo satisface explícitamente. Entonces este es un hamiltoniano cuántico relativista. Como consecuencia, la estructura de este hamiltoniano es un poco antiintuitiva en principio. Es un hamiltoniano que se describe como matrices de 4×4 con ciertas características, y las soluciones no son funciones complejas escalares, son vectores de 4 componentes. ¿Sí? Y eso es algo que vamos a tener que interpretar en las clases que vienen. Entonces, de la misma manera que habíamos visto la ecuación de continuidad en la ecuación de Schrödinger y la de Klein-Gordon, vamos a ver que también se satisface una ecuación de continuidad para la ecuación de Dirac. La idea es exactamente lo mismo. Voy a agarrar la ecuación de Dirac, que es el renglón de arriba, y lo multiplico por la psi conjugada, con la salvedad que voy a conjugar la psi, pero además lo voy a tener que transponer, porque la psi ahora es un vector de 4 componentes, antes era una función escalar. Entonces ahora como es un vector, además de conjugarlo, lo voy a daguear, lo voy a conjugar y transponer. Entonces multiplico la ecuación de Dirac en el renglón de arriba por la psi daga a izquierda, ¿sí? Y después dagueo la ecuación de Dirac y la multiplico por psi a izquierda, y resto miembro a miembro, lo mismo que habíamos hecho antes. ¿Sí? Entonces me va a quedar un término que es proporcional a la derivada temporal de psi daga por psi, y un término que es proporcional a la divergencia de algo. ¿Sí? La divergencia de una cosa. Entonces, esto ya tiene pinta de una ecuación de continuidad, ¿no? D a dt de algo es proporcional al gradiente de otra cosa. Entonces llamo, bueno, acá lo escribí de una manera resumida, a ver cómo hacemos. Entonces, voy a definir psi techo como psi daga por gamma 0, donde recuerden que gamma 0 era la matriz beta. ¿Sí? Si vamos al slide anterior, yo definí la gamma mu, la componente 0 es beta, la componente 1, 2 y 3 es beta por alfa. ¿Sí? Entonces gamma 0 es beta. ¿Bien? Estoy definiendo
arbitrariamente defino psi techo como la psi daga gamma 0. ¿Está bien? Entonces, fíjense que lo que tengo acá dentro de esta divergencia, este bicho de acá, a ver si lo puedo marcar, esto, si yo multiplico por beta cuadrado acá en el medio, beta cuadrado recuerden que era 1, o sea, si yo en el medio entre el psi conjugado y alfa multiplico por beta cuadrado. Un beta de ese beta cuadrado lo asocio con alfa, beta por alfa es gamma mu. Y el otro beta con el psi daga es lo que estoy definiendo como psi techo. Entonces, este bicho de acá lo puedo escribir como psi techo gamma mu psi, con la salvedad de que mu puede valer 1, 2 o 3 nada más. ¿Está bien? ¿O quieren que lo vuelva a repetir? Si no queda claro, me dicen, lo vuelvo a repetir, pero lo que estoy diciendo es que este término de adentro de divergencia lo puedo escribir con esta definición de psi techo, como psi techo gamma mu psi, con la salvedad de que mu vale 1, 2 o 3. ¿Sí? Y fíjense que si mu vale 1, 2 o 3, este gradiente es p mu. Entonces esto tiene la pinta de p mu por psi techo gamma mu psi. ¿Sí? Con la salvedad de que mu vale 1, 2 o 3. Del otro lado del igual, ¿sí? Yo puedo multiplicar acá en el medio por beta cuadrado, en el medio entre la psi daga y psi. Si multiplico por beta cuadrado, un beta digo que es gamma 0, porque beta es gamma 0. Y el otro beta lo junto con el psi daga, beta es gamma 0, entonces psi daga por beta es lo mismo que psi daga por gamma 0, que es psi techo. Entonces este bicho que está acá es psi techo por psi. Perdón, psi techo por beta por psi. Donde beta es el gamma 0. Entonces esto que está acá es psi techo gamma 0 psi. Lo que me había quedado acá adentro era psi techo gamma mu psi con mu igual 1, 2 o 3. O sea, este bicho de adentro de la divergencia y este bicho adentro de la derivada, esta es la componente 0 de psi techo gamma mu psi, y lo que está dentro de la divergencia es la componente 1, 2 y 3 de este mismo objeto, psi techo gamma mu psi. ¿Sí? ¿Y qué le estoy aplicando a cada uno? El operador nabla, que es P mu, cuando mu vale 1, 2 o 3, y en este es P0, que es la derivada respecto de t. Entonces, si lo piensan, esta ecuación que está acá es la derivada mu, que era el vector proporcional a P mu, aplicado a este bicho que acabo de definir como psi techo gamma mu psi. Entonces, esta ecuación de acá, ¿sí? La puedo escribir de manera más condensada, paso un término al otro lado sumando, es d mu j mu igual a 0. Donde j mu es este bicho de acá, psi techo gamma mu psi. Esto tendría que haberlo escrito de una manera, tendría que haber dedicado 2 o 3 slides para lo que dije en palabras, ponerlo con letras. Pido disculpas, así que les pido por favor que lo miren con un poco de cuidado. Pero lo importante es que en la ecuación de Dirac, uno haciendo el mismo procedimiento, el álgebra es un poquito más complicado porque tengo matrices que tienen ciertas relaciones entre ellas, pero se llega a una ecuación de continuidad. Se llega a una ecuación de mu j mu igual a 0, esta es la ecuación de continuidad. Cuando mu vale 0 es la derivada respecto de t de algo, y cuando mu vale 1, 2 y 3 es el gradiente, o sea, esta es la ecuación de continuidad. Donde ahora tengo una cuadricorriente, que es esta de acá, que la llamo la cuadricorriente de Dirac, que se construye como psi techo gamma mu psi, donde psi es un vector de 4 componentes, vector columna de 4 componentes. Entonces la psi techo, como es psi daga, es un vector fila de 4 componentes. Y la gamma mu es una matriz de 4 por 4. ¿Sí? Entonces, nada, fíjense que esto es un vector, un cuadrivector. ¿Está bien? Es una matriz fila por una matriz por un vector columna. ¿Bien? Entonces la ecuación de Dirac también tiene una cuadricorriente conservada, una cuadricorriente que tiene una ecuación de continuidad. Si tiene una ecuación de continuidad, lo que está diciendo es que hay una magnitud conservada. ¿Sí? Entonces, la magnitud conservada es esa ρ, que es la componente 0,
¿sí? Que es gamma daga, creo que me falta, no, claro, psi daga psi, y la J que es esta psi daga alfa psi. Y fíjense que si esto es un vector, si psi es un vector de 4 componentes, psi por psi daga está definida positiva, ¿no? Porque esta es la suma de cada componente al cuadrado de este vector. Y como cada componente es un número complejo, y en cada componente estoy conjugando, lo que tengo es la componente 1 por la componente 1 conjugada, más la componente 2 por la 2 conjugada, y así sucesivamente. Esto es un escalar positivo. Entonces, funcionó lo que quiso hacer Dirac. Lo que quería Dirac es no tener esa ρ definida negativa porque era proporcional energía en el caso de Klein-Gordon. Logró con su truco, digamos, de poner al hamiltoniano proporcional a P, o sea, escribir una ecuación cuántico-relativista donde recupera la interpretación de esta ρ como una densidad de probabilidad. ¿Está bien? Porque está definida positiva. Entonces, de alguna manera ahora puedo reinterpretarlo como lo reinterpretábamos antes en la ecuación de Schrödinger. ¿Está bien? Entonces, yo creo que este es un buen momento para parar y hagamos una breve recapitulación de las cosas importantes. Lo que vimos es que uno puede, de la misma manera que llega a la ecuación de Schrödinger, partiendo de qué supuesto, de que acepto que la cuántica, que en una visión cuántica de las cosas, los observables físicos se representan con un operador con ciertas características, que opera sobre una función de onda que tiene la información del sistema. Dado esa suposición, si aplico estas reglas de correspondencia que asignan un operador a cada observable físico a la relación energía-impulso clásica, llego a la ecuación de Schrödinger. Si le aplico a lo mismo, al mismo razonamiento para la relación de dispersión relativista, llego a la ecuación de Klein-Gordon. Que vimos que en el caso particular una partícula sin masa es la ecuación de ondas que describe a los fotones libres, ¿no? Una onda electromagnética lo puedo pensar como un fotón, una partícula que se propaga libremente. ¿Está bien? Entonces la ecuación de Klein-Gordon describe perfectamente bosones, o un bosón en particular. No tiene ningún problema. Lo que sí tenemos que hacer es reinterpretar que a los físicos del momento les costó casi una década entender por qué es que uno tiene soluciones de energía tan negativas como uno quiera, y vimos que en una reinterpretación, a la cual vamos a volver más adelante en el curso, uno puede darse cuenta que desde el punto de vista numérico es lo mismo hablar de un electrón con energía negativa que de un positrón con energía positiva. O sea, las soluciones de energía negativas uno las puede asociar a las soluciones de antipartículas con energía positiva. O sea, una antipartícula como como Dios manda, o como la naturaleza mande, es, desde el punto de vista numérico, idéntico a un electrón con energía negativa. ¿Sí? Si uno aplica el mismo ese razonamiento de la ecuación de Schrödinger a la relación de dispersión relativista, entonces llega una ecuación cuántico-relativista, pero que de alguna manera uno tiene que reinterpretar. Y vimos que no hay ningún problema con esa ecuación. ¿Sí? El problema es nosotros que no sabemos asignar las cosas como corresponde. A Dirac no le gustó eso, a la gente del momento le parecía un problema, entonces una alternativa es crear explícitamente un hamiltoniano cuántico que satisfaga la relación de dispersión relativista, pero que recupere la ρ como un objeto definido positivo, como una densidad de probabilidad. Entonces, para que eso ocurra, había que eliminar el hecho de que la relación de dispersión tenía un E cuadrado, ¿sí? Entonces propone un hamiltoniano que sea lineal en P, no un hamiltoniano cuadrático, no un hamiltoniano que sea E igual a P cuadrado, sino un hamiltoniano que sea proporcional a P, no a P cuadrado. Donde, bueno, el costo que voy a tener que pagar es determinar cuáles son las cosas, las entidades que voy a tener que meter en ese hamiltoniano para que eso funcione. Para que eso funcione significa
un hamiltoniano que satisfaga la relación de dispersión relativista, pero que me dé una densidad de probabilidad definida positiva. ¿Sí? Eso lo podemos hacer, como vimos en la ecuación de Dirac, al costo de que el hamiltoniano de repente se transforma en una matriz de 4×4, y las soluciones no son ahora funciones escalares complejas, sino que son vectores de 4 componentes de escalares complejos, funciones escalares complejas. Entonces, vamos a tener que pensar un poquito qué nos está diciendo la física con que las soluciones son como son, y ese es el tema de la clase que viene. La clase que viene vamos a dedicarle enteramente a entender cuáles son las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Estos vectores de 4 componentes que tienen que describir cierta física, nos gustaría ver qué características tienen. Y eso es interesante que le dediquemos una clase aparte. ¿Está bien? Entonces eso es lo que le quería contar hoy. La clase que viene entonces vamos a ver soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Está bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Sí, no, quería saber si la formulación de Klein-Gordon solo funciona para bosones o para fotones, o si hay alguna ventaja por ahí la formulación de Dirac, o sea, ¿por qué no se siguió con la anterior, más allá de estas cuestiones de que tenías energías negativas? Muy bien. Las dos ecuaciones funcionan, las dos ecuaciones son válidas y describen física cuántico-relativista. ¿Sí? Más adelante, en la clase que viene, vamos a ver que las soluciones de la ecuación de Dirac, o a ver, te hago una pregunta. Cuando viste mecánica cuántica, en teórica 2 o en física 4, recordás que el spin es algo que se metió por la ventana en esa teoría, ¿no? De repente dijimos, bueno, los electrones tienen un grado de libertad adicional, lo llamo spin, pueden tener spin up o spin down, y no hay nada en la teoría que lleve a eso naturalmente. O sea, el spin se introdujo por una cuestión experimental, ¿no? Con los experimentos de Stern-Gerlach y demás, ¿no? Entonces, en mecánica cuántica el spin es una cosa ad hoc, es una cosa que no surge espontáneamente en la teoría, uno mete a dedo y no hay manera de interpretarlo. Lo que vamos a ver en la clase que viene es que este vector de 4 componentes de la ecuación de Dirac, las dos componentes de arriba describen partículas, las dos componentes de abajo describen antipartículas. Y necesito dos componentes porque tengo que dar cuenta del spin. Vamos a ver que las dos componentes de arriba describen el spin de la partícula, las dos componentes de abajo el spin de la antipartícula. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces más adelante nos vamos a convencer de que la ecuación de Dirac, por cómo está construida, naturalmente incorpora el spin. O sea, el spin es un efecto relativista, ¿no? En la cuántica es algo que surge cuando uno mete la relatividad especial. Si no, ¿y eso no pasa con la formulación de Klein-Gordon? En Klein-Gordon describe perfectamente a partículas. Entonces, la ecuación de Dirac describe fermiones de spin 1 medio, partícula y antipartícula, necesito dos numeritos, o sea, fermiones de spin 1 medio. Mientras que la ecuación de Klein-Gordon describe muy bien bosones de spin entero, o sea, bosones. En particular el fotón. El fotón es un bosón y está perfectamente descrito por la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, la ecuación de Klein-Gordon es una ecuación cuántico-relativista que describe bosones, y la ecuación de Dirac es una ecuación cuántico-relativista que describe fermiones. Y eso va a ir quedando claro con el correr del curso. Y en particular, la clase que viene vamos a convencernos de que la ecuación de Dirac, la clase que viene y la otra, de que la ecuación de Dirac introduce el spin naturalmente. O sea que el spin es un efecto relativista en la cuántica. ¿Está bien? Las dos ecuaciones valen, Klein-Gordon para bosones, Dirac para fermiones. Y eso lo tenemos que ir viendo más adelante. Las dos son perfectamente válidas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Bárbaro. ¿No? Se entendió todo, buenísimo. Voy a hacer un final más difícil entonces. Bueno, muy bien. Entonces le paso la posta a Matías. Bueno. Vamos a